Pues eso, buenos días a todos y a todas. Qué bueno que están aquí en esta séptima conferencia en la biblioteca Jorge Gurriel Lacroix. Y hoy con la participación de la doctora Marcela Saldaña Solís, a quien le agradecemos que haya preparado esta presentación con el título El mejor almacén de la República, la transformación del edificio del puerto de Liverpool. Voy a leer una semblanza curricular muy breve de la doctora para que, la conocemos, es compañera nuestra, pero que ustedes también sepan cuál es su actividades académicas. ¿Saben? Marcela es doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México e investigadora de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos de Lina. Sus líneas de investigación son el patrimonio cultural edificado de México entre los siglos XIX y XX, el poder episcopal y la secularización de doctrinas en el obispado de Oaxaca en los siglos XVI al XVIII. En el Boletín de Monumentos Históricos, nuestra revista de esta coordinación ha publicado varios artículos, la cual también está en línea, ustedes pueden consultarlos, y entre sus publicaciones más recientes hay un artículo que se llama Poetry in Stone and Iron, Architect Emilio Dondet Preciat and the Construction of Modern Mexico City en el 2022, y El edificio fallido para una exposición permanente, Arquitectura de hierro entre México y Estados Unidos 1901, publicado en este año de 2023. Pues sin más, las dejo con ella y nada más les recuerdo, cuando sea el momento de las preguntas, les vamos a pedir que hagan con voz fuerte para que se quede grabado. Bienvenida, Marcela. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarme en esta presentación. Antes de iniciar, quisiera agradecer a la maestra Julieta García García por abrir este espacio para la presentación de mi trabajo, que está relacionado con el patrimonio cultural. Y cuando ella pues lanzó esta invitación, a mí me pareció importante presentarlo aquí por una razón, y es que en la biblioteca, en esta biblioteca Jorge Gurriel Lacroix, cuando yo inicié este trabajo, fue muy interesante porque yo me acerco a Jorge Vergara, que es el responsable de la biblioteca, y bueno, le platiqué lo que estaba haciendo y él me acercó un material bibliográfico. Entonces, este material es importante y se encuentra aquí, obviamente. Creo que es uno de los pocos testimonios que existen para conocer este edificio del que les voy a platicar hoy por dentro. Siempre, bueno, generalmente estamos acostumbrados a ver imágenes, ya sea registro bibliográfico, hemerográfico, del exterior de la fachada de los edificios, pero en este caso fue muy interesante poder conocer el interior. Y es por eso que no puedo dejar pasar esta oportunidad para agradecer a Jorge su ayuda. Gracias, Jorge. Bueno, voy a compartir mi presentación. A ver, espero que se vea. Sí, sí, ¿verdad? Bueno, el edificio de la tienda departamental del puerto de Liverpool se construyó con una estructura metálica proveniente de Alemania. Llegó a la Ciudad de México en 1905 y se situó en la calle de San Bernardo, que hoy es Venustiano Carranza, y Callejuela, que es un callejón, bueno, el callejón de la Diputación. Este edificio fue demolido en 1936 para abrir la avenida 20 de noviembre. Esta armadura de metal con la que fue construido el edificio fue producida por una fundidora alemana que se llama Gute Hoffnungshütte, que se encuentra en Oberhausen y que fue la fundidora más importante del Imperio Alemán. El objetivo de esta plática es destacar que hubo un intercambio cultural entre México y Alemania en el ámbito constructivo, obviamente, pero que
se entrelaza no solo las construcciones como tal, los edificios completos, sino también involucra a constructores, obviamente a la técnica y los materiales constructivos que incluyeron a México en la modernidad. Entonces, creo que es importante este tema y hablar, este edificio solo es un ejemplo, obviamente, porque pertenece a la arquitectura de hierro que tuvo un auge importante desde finales del siglo XIX y principios del XX. Y por otro lado, las tiendas departamentales tuvieron una importancia comercial y social, y hablaré un poco del contexto más adelante. Y por último, pues su demolición en 1936 responde a las transformaciones urbanas que ha sufrido la ciudad y por lo tanto, pues forma parte del patrimonio perdido de la Ciudad de México. En 1908, la revista El Mundo Ilustrado publicó un artículo donde describía esta tienda departamental. Y cito, recordemos a nuestros lectores que nuestros almacenes de ropa y novedades son los más importantes de la capital. Y podemos asegurar que también el de la República. El puerto de Liverpool está montado con gran lujo y con todos los adelantos del estilo europeo. Esta cita es interesante, pero ¿qué es lo que nos está diciendo entre líneas? Sí, o sea, evidentemente es un anuncio publicitario, pero más allá de todas las mercancías que ofrecía, de la variedad de mercancías para todo tipo de públicos, creo que hay algo entre líneas que debemos de leer. Y es que, pues, estas mercancías tenían un lugar donde exhibirse. Entonces, creo que eso es lo más importante. Estos edificios construidos a finales del siglo XIX con estructuras metálicas, pues son fundidos en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Y esto responde a la modernidad a la que México se estaba incorporando poco a poco. Y ya con un gran impulso en las últimas décadas del XIX y principios del XX. Entonces, creo que esto es lo más importante, ¿no? No habíamos visto edificios tan altos en la Ciudad de México y sobre todo que se dedicaran a comercializar productos de diferente índole. Pero esta estructura del puerto de Liverpool, ¿dónde se fundió? En lo que ahora es Alemania, cobró una gran importancia la industria y el comercio, concretamente la producción del hierro, la cual era pues de alta calidad. Cerca de Colonia, a ver, me cambio de cursor. A ver, no sé si se ve el cursor, si alcancen a ver. Sí. Esto es un poco como, pues, pensando en las fronteras actuales, ¿no? Esto sería Alemania, hace frontera con Países Bajos, con Bélgica y está aquí abajito Francia, ¿no? Esta es la parte noreste de Alemania. Entonces, aquí está Colonia, aquí está Remscheid, Oberhausen. Y esta zona es muy importante por la producción de hierro y obviamente está llena de minas. Entonces, la extracción de minerales, pues hizo muy conveniente la extracción y producción del hierro, la extracción de minerales y la producción de hierro. Entonces, ¿cuál es la ventaja aquí? Es una zona que toda se unió para la producción de hierro, pero además tiene una gran ventaja, que tiene el río Rin. Este es el río Rin, y aquí empieza un bracito del Rin, que es el río Val, que esto pertenece a los Países Bajos. Entonces, esta caudal fluvial del río Rin ayudó mucho a la transportación del material, ¿no? Entonces, estas cuestiones no las tenemos que perder de vista porque irán apareciendo a lo largo de este trabajo, ¿no? Y cómo las condiciones geográficas ayudan a la producción y obviamente el auge de las estructuras metálicas y por lo tanto los edificios, ¿no? Construidos con estas estructuras.
les repito, cerca de Colonia, esta es Colonia, Remscheid y Solingen. Solingen se encuentra aquí, es una ciudad mucho más pequeñita, pero es muy importante. Se especializaron en la producción de metales e hicieron famosos la fabricación de espadas y cuchillos. Y además, pues como les decía, tenían el río Rin como vía de comunicación, centro de carga, de descarga de mercancías. Y estos factores obviamente impulsaron el comercio y obviamente la economía. La industria del hierro y acero alrededor del río Ruai-Rin se expandieron desde 1850. Este punto es importante porque esta fecha se toma, bueno, como el impulso o el auge de la producción de hierro desde Gran Bretaña, ¿no? Ligado mucho a la revolución industrial, ¿no? Recordemos que la revolución industrial, eso es lo que hace, ¿no? Una revolución en la producción de materias primas. Algunas de las fundidoras más importantes, como les comentaba, estaban en Oberhausen y se trata de la fundidora Guter Hognus Hütte. Hubo dos factores que impulsaron el auge en la producción del hierro. Sin duda, obviamente, la primera fue el perfeccionamiento de la técnica, es decir, la técnica se transformó para producir el hierro de una manera más eficaz y obviamente esto impulsó su producción. Pero la segunda, y quizás es la más importante, fue la incorporación de varias fundidoras pequeñas alrededor de la Guter Hognus Hütte. Este hecho permitió aumentar la producción, monopolizando su fabricación. Entonces, lo que hace era una fundidora un poco más grande, lo que hace es incorporar fundidoras más pequeñas, digamos, talleres familiares, los incorpora, aumenta su producción porque puede recabar más material, pero además no deshace esos talleres, sino incorpora a los dueños, a las familias, lo que hace es que empiecen a trabajar todos en estas fundidoras grandes y, bueno, obviamente el comercio, la economía local aumenta de forma considerable y, bueno, esta es una estrategia, pero pues se monopoliza el producto, o sea, es algo bueno, pero también se está monopolizando. Ahora bien, Alemania y Estados Unidos sobresalieron por sus avances tecnológicos, superando a Gran Bretaña. Recordemos que en 1850, con la Revolución Industrial, Gran Bretaña tiene un gran impulso, pero en la producción de acero, pero poco a poco va siendo desbancado por Alemania y Estados Unidos. Y estos dos países se posicionaron como los principales productores a nivel mundial del hierro. Obviamente, no solo fue la producción, ¿no? sino hicieron ciertas ventajas para poder comercializarlo. Y una de ellas fue, bueno, bajar los costos de transportación. ¿Cómo transportaban? Por el río Rin, ¿no? Entonces, eso fue una gran opción, ¿no? Un recurso natural utilizado a la economía. Bajaron los aranceles y de los centros mercantiles contiguos y obviamente la mano de obra, ¿no? La mano de obra la incorporaron. Y a partir de 1880 implementaron algunas medidas económicas que ayudaron a la industria siderúrgica pues a que se desarrollara. Por un lado, aplicaron aranceles en la importación del hierro, que en buena medida, pues obviamente cerraron, ¿no? El mercado a otras fundidoras, es lo que les decía. Ya no se puede importar, ellos exportan, pero no importan. Entonces se cierra el mercado y es un monopolio en realidad lo que hicieron, ¿no? Y se alentó a la creación de empresas alemanas estableciéndose los carteles, que son pequeñas empresas, no, pues son estas grandes empresas que todas se reúnen, ¿no? Porque había más empresas, no solo esta fundidora, sino otras fundidoras, todas se reúnen a tomar decisiones que favorezcan el comercio. Entonces, todas tienen sus pequeños o sus mercados, pero todas hacen
digamos, tienen los mismos acuerdos, cierran el mercado, cierran las fronteras y solo exportan, ¿no? Entonces, no permiten que haya digamos, hay una competitividad interna, pero no al exterior, ¿no? Entonces, evitan que haya más producción y más, digamos, oferta, ¿no? Del hierro. Y así, pues, Alemania se convirtió en el primer país exportador de productos relacionados con la industria y la manufactura de Europa. Y en América, pues, era Estados Unidos. Ya bien entrado el siglo XX, Alemania se mantuvo en un sitio predominante en la exportación de productos industriales, tanto en los artículos de ferretería y de hierro. Una buena estrategia de los alemanes para las exportaciones a México fue diversificar la oferta de los productos, lo que permitió aumentar las ventas. Tanto así que México se convirtió en el primer comprador de Alemania que de Estados Unidos, ¿no? A pesar de las fronteras, Alemania se convirtió en el primer proveedor y México en su primer cliente, ¿no? En su mejor cliente. Ahora bien, ya en México es importante mencionar que una vez terminada la Guerra de Independencia, varios estados alemanes firmaron con México acuerdos para animar tanto la migración de alemanes como el comercio y la industria. Entonces, bueno, se estaba terminando la Guerra de Independencia, se firman estos acuerdos y empieza a haber migración alemana. Así, desde finales del siglo XIX empieza a haber lazos con México y a finales del XIX habrá un auge gracias a la política económica del gobierno del presidente Porfirio Díaz, ya que hubo pues un crecimiento económico en el país. El impulso a la industrialización fue una de las principales estrategias económicas y por un lado pues la producción de las manufacturas aumentó. Esto permitió la explotación y el aprovechamiento de recursos materiales y naturales, obviamente, y también se expandió el comercio exterior gracias a la disminución de los costos del transporte marítimo, por un lado, y por el otro, el gobierno y los empresarios expandieron la infraestructura y construyeron vías ferroviarias, que vincularon obviamente a las ciudades con los puertos, reduciendo los costos y el tiempo de transporte. Entonces, bueno, todos estos factores impulsaron el comercio en México y obviamente tenían acuerdos comerciales con Alemania, lo que permitió pues este auge, ¿no? Poco a poco se empieza a restaurar un poco la economía a finales del siglo XX, después de todas los acontecimientos bélicos, ¿no? Que ha habido en el país. Y con respecto al espacio construido, también hubo fuertes modificaciones. Por un lado, tanto los proyectos del gobierno como la necesidad de vivienda obligaron a que la ciudad creciera más allá de sus límites. Las tierras de cultivo y pastizales fueron vendidas y ocupadas para la construcción de casas residenciales y para edificios de gobierno, ¿no? Entonces, ya el siglo XIX constituye uno de los principales, digamos, parteaguas en los que la Ciudad de México, principalmente el centro, bueno, no toda la ciudad, está en cambios, ¿no? Hay hay un hecho con las reformas, cuando le quitan el territorio a las órdenes religiosas, perdón. A las órdenes religiosas, bueno, todos esos terrenos están pasando ya a manos privadas y obviamente hay terrenos donde construir, ¿no? Entonces, esto es importante y una de las primeras principales características en las que la ciudad empieza a transformarse. Ahora bien, quisiera en este momento pedirles un pequeño ejercicio y que nos situáramos en la Ciudad de México, la que ustedes quieran. Quizás la de ahora, ¿no? La que conocemos más, la que transitamos todos los días, la que, bueno, en donde estamos, ¿no? Entonces, esa es la que nos resulta conocida. Creo que en general el centro ha mantenido pues este carácter, ¿no? De comercial. Y aunque
obviamente ha sufrido transformaciones y su fisonomía ha cambiado, pues este siglo XIX será pues un punto importante, ¿no? Para donde ya la Ciudad de México empieza a transformarse y acercarse a una ciudad moderna. En un panorama general y para contextualizar cómo fue este cambio de, digamos, comercial, podemos decir que existieron varios mercados, ¿no? El mercado del Parián, que es este primero, ¿no? Y que, bueno, es muy famoso y que todos hemos oído hablar de él, y que se encontraba en el Zócalo, ¿no? En la Plaza de la Constitución, lo que es ahora. Bueno, este mercado era, como podemos ver, pues es un mercado establecido, era de madera y mampostería. Y había productos traídos bueno, se comerciaban productos traídos de la nao de China. Era muy importante. En 1928 sufre un saqueo y es cuando empieza la decadencia de este mercado. Y bueno, en 1843, Antonio López de Santana ordena su demolición. Y como vemos, pues esto coincide, ¿no? El siglo XIX empieza fuertes transformaciones en la ciudad. También, bueno, existía otro mercado famoso, que era aunque esta obviamente imagen es muy reciente, pero estaba el mercado del Volador, también continúa, ¿no? Hasta la fecha, el mercado de la Merced, o sea, había muchos mercados. Y este era un tipo de comercio, ¿no? Los mercados. También existía un sistema de tiendas y puestos que creo que eso ahora nos resulta todavía más familiar, ¿no? Estas accesorias que están comerciando sus productos al exterior con puestos movibles, pero bueno, esto no es, tenía una doble intención. Son los mismos productos de las tiendas que ofrecen sus mercancías y que la tienda decide qué se vende y a qué precio se vende. Entonces, esto también es un poco un monopolio, o sea, se van decidiendo el tipo de mercancías que se van a comerciar. Y estos puestos movibles guardan sus mercancías al interior de las tiendas. Este es otro tipo de comercio. Y por otro lado, había los cajones de ropa, que obviamente continuarán funcionando hasta finales del siglo XIX. Pero estos no serán puestos móviles, porque pensamos en cajones de ropa que son puestos pequeños y como movibles. No, en realidad son accesorias, pues de buen tamaño, a mi juicio, con varias entradas y que también ofrecen diversas mercancías, ¿no? Aquí dice, por ejemplo, zapatos, calzado, lencería, artículos de lujo, ¿no? Entonces, estos serán, digamos, el antecedente directo de los almacenes de ropa, pero, o más bien de tiendas departamentales, ¿no? Lo que conocemos ahora. Pero bueno, si nos fijamos, son accesorios de buen tamaño. Bueno, el crecimiento económico y el impulso al comercio se vio reflejado en la expansión de tiendas departamentales. La diversidad de artículos, tanto de lujo como para la vida cotidiana, demandaron un espacio especial para ser exhibidos y comercializados. Entonces, hay dos factores que se juntan muy bien. Primero, bueno, hay este impulso a la economía, ¿no? A partir del gobierno de Porfirio Díaz, hay un impulso, hay bueno, obviamente las personas tienen más recursos para comprar artículos de vida cotidiana, ¿no? A veces, no en todos los casos son artículos de lujo, es decir, pensemos en las máquinas de coser. Y eso fue un producto muy popular, casi cada familia tenía acceso a una máquina de coser, ¿no? Entonces, imagínense el impulso que fue eso, comercializar máquinas de coser, por ejemplo, ¿no? Y había cosas, pues, pues, no sé, hilos, hilados, también, como veíamos hace un momento, calzado. Entonces, ya hay un poder adquisitivo para que las personas adquieran estos productos y eso es lo que se está demandando, ¿no? Artículos y hay una recepción. Si no, estas tiendas no hubieran existido, ¿no? Evidentemente.
A finales del 19, una gran parte de los edificios construidos en esta época pues fueron inmuebles comerciales. Pensemos en la Casa Boker, la joyería La Esmeralda, almacenes Sorpresa y Primaveras Unidas, el Centro Mercantil, el Puerto de Veracruz. Entonces, todos estos comercios aún existen, ¿no? Todos hemos entrado a esas tiendas, ahora ya tienen otros usos, pero es conocido, los edificios persisten. Y todos ellos fueron construidos con estructuras de hierro. Pues obviamente este material fue imprescindible para que los grandes establecimientos pudieran tener grandes dimensiones, ¿no? Entonces hay más artículos, necesitamos más espacio, ¿dónde lo exhibimos? Necesitamos un edificio grande. Y obviamente estos edificios nuevos se combinan con el cristal para crear grandes espacios, ambientes pues más dramáticos, ¿no? Estructuras de vidrio con colores, entonces ya es otro aspecto, ¿no? Ya es otra ciudad y otro edificio. Entonces también algo importante es que estas estructuras ahorran costos sin sacrificar la técnica, porque los edificios están, ¿no? Entonces son sólidos porque la estructura es la que hace bueno, funge como estructura y no sacrifican la técnica, pero además el tiempo de construcción es muy corto y entonces ahí se ahorra en mano de obra, ¿no? Costos en mano de obra, que eso es muy importante. Y obviamente estas tiendas departamentales le dieron pues un aire de modernidad a la ciudad, ¿no? Y obviamente con todo lo que está pasando, porque se están pavimentando calles, hay alumbrado público, ¿no? Hay fuentes, bueno, no solo es esto, ¿no? Quiero aclarar, hay un cúmulo de factores. Ahora bien, bueno, este es un ejemplo, ¿no? De los edificios que, pues, aún podemos visitar, ¿no? Eso es un ejemplo. Entonces, la Esmeralda, que está aquí, ¿no? La joyería La Esmeralda y la Casa Boca. Bueno, el primer edificio, ya entrando de lleno al edificio del puerto de Liverpool, este primer edificio se construyó a finales del siglo XIX, ¿no? No, perdón, no. Este es el primer edificio el cajón de ropa del puerto de Liverpool. En realidad, la foto es muy interesante porque, como ustedes pueden ver, dice almacenes del Palacio de Hierro. Es decir, tenía la intención de registrar y capturar al Palacio de Hierro, que, si se fijan, bueno, es un edificio de varias plantas. Pero en realidad el protagonista aquí es pues el puerto de Liverpool, ¿no? Entonces, convenientemente, este es, eh, no sé si el único registro, pero el único que yo he encontrado de esta época, ¿no? Del cajón del puerto de Liverpool. Si ustedes se fijan, bueno, tiene por el callejón de la Diputación, me parece que tenía dos accesorias y dos entradas, y por la calle de Ocampo tiene estas dos entradas también, porque en un documento lo registra, ¿no? Dice, tiene 4 entradas. Pero aún así es una tienda pequeñita, ¿no? No es tan grande como las que les mostré en las imágenes pasadas, ¿no? De los cajones de ropa. Esta imagen, pues, es de finales del siglo XIX y está ubicado en la calle de San Bernardo y Callejuela, que es un poco la ubicación que actualmente conserva, ¿no? Y está aquí sus notas, ¿no? Si pueden ver, se denomina así, cajón del puerto de Liverpool. Y esta imagen corresponde al cajón de ropa, ¿no? Este es el plano de Popper y aquí está consignada la ubicación, ¿no? Del puerto de Liverpool. Este es de 1883, este plano, y aquí ya se señala, obviamente, a Ebrard como propietario.
Este fue en parte demolido para darle lugar al nuevo edificio. Se conservó, decía que la primera planta, pero evidentemente tuvo una ampliación, porque si no, no hubiera podido ser posible construir el edificio nuevo. Espero que se alcance a ver, es muy tenue la imagen, pero espero que se pueda apreciar. Y este es el plano del nuevo edificio del puerto de Liverpool. Para inicios del siglo XX ya se tiene conocimiento de este nuevo edificio. Y en efecto, pues lo funde la Bute Hofnuss Bute y que fundió obviamente el edificio, ¿no? El arquitecto Israel Katzman advierte que en 1904 el ingeniero Rafael Goyeneche construyó este edificio. Él, bueno, Katzman así lo consigna, pero bueno, creo que aquí hay varias consideraciones, ¿no? Es posible que Goyeneche haya proyectado el edificio y a lo mejor él, bueno, diseñó y demás, quizás hizo aquí en esta parte chiquita sí se aprecia la firma del arquitecto y el año, pero bueno, pensemos que solo tenemos este documento y no hay otro documento que advierta precisamente el nombre del arquitecto, del ingeniero, perdón, Rafael Goyeneche. Más adelante voy a platicar un poquito más de esto. Lo que sí tenemos conocimiento es que el ingeniero Schweitzer, que trabaja en la Bute Hofnuss Hütte en Oberhausen, él fue el responsable de fundir, ¿no? El responsable de, digamos, de construir, ¿no? De las piezas prefabricadas de este edificio. Este ingeniero Schwarza pertenecía o trabajaba en el departamento de construcciones de puentes de esta fundidora. La estructura de hierro industrial, como les dije, ya fue fundida en Oberhausen, pero ¿quién? Pues con la intermediación de Roberto Bocker, del dueño de la casa Bocker de aquí de México, quien tuvo trato directo desde el primer momento con el señor Ebrard, que es el dueño del almacén en México, y no solo para firmar los contratos de compra-venta o discutir cuestiones específicas del inmueble, sino también discutieron pues los avances, ¿no? Propiamente cómo iban, avances y problemas, ¿no? De cómo se iba fundiendo el edificio. Pero además, la fábrica Bocker de Remscheid también funde las escaleras y el tragaluz del nuevo edificio. Entonces, pues la Casa Bocker tiene un papel muy importante como intermediario, no solo comercial, sino también cultural, ¿no? Entre México y Alemania. Entonces, esto a mí me parece muy característico y es aquí donde podemos formar estas líneas, ¿no? De intercambio cultural. Para comenzar a hacer la estructura, México envió en un anexo dibujos, una traducción del contrato. Obviamente estos documentos están en alemán y en español. Explicaciones, algunos planos, los cálculos del edificio. Y ya en Alemania, y aquí es donde les comentaba que hubo algunas dificultades, se dieron cuenta que había errores en los planos de la estructura, porque una columna estaba desfasada y le faltaba 6 centímetros, que pues obviamente para un edificio es bastante, para llegar a las vigas, ¿no? Del techo. Entonces había una franja de columnas que les faltaba un buen tramito para llegar y el resto estaban desfasadas, 23 columnas estaban desfasadas, además los orificios para insertar los remaches, o sea, era un problema, ¿no? Ya todas las piezas que estaban fundidas fundidas, ¿no? Y realizadas, se dan cuenta que hay estos problemas, ¿no? En el diseño del material. Todo esto se tiene que volver a fundir y volver a realizar, obviamente, y aquí es donde el ingeniero Schwarza está, pues,
evidentemente muy preocupado, ¿no? Porque los costos de producción pues se están elevando, ¿no? Y además aquí los dueños del almacén no ceden ni un centímetro, ¿no? Entonces en realidad es una discusión muy fuerte, ¿no? La que están entrando entre Alemania y México, ¿no? Pero más bien comercial. Bueno, como les decía, toda esta parte del edificio se está rehaciendo, ¿no? Bueno, y también la escalera, ¿eh? Diseñaron desde aquí la escalera cerrada y pues no, Ebrard quería una escalera abierta, ¿no? Que obviamente permitiera el paso de la luz, que es entendible. Entonces, no, bueno, la casa Boker que está fundiéndolo en Remscheid, ya tenemos que bajar los costos, ya no vamos a tener ganancia, pídele, pero además usan claves, ¿no? Pídele a Jolie que si no nos va a ganar el negocio. Entonces, bueno, esto es muy interesante. Estas discusiones son muy, muy interesantes. Bueno, ya que una parte del edificio está fundido, tiene que, un primer envío va a ver, llega a ver, ya perdí el cursor, ay, no, déjenme ver, ya, aquí está. Un primer envío va de Remscheid, que es una parte de la escalera, otra parte del edificio llega a Oberhausen, ¿no? De Oberhausen. Todas estas dos cargas se reúnen, se empaquetan en una sola carga y pues les repito, ¿no? Recorren todo el río Rin, río Val, llegan al puerto de Amberes y en el puerto de Amberes se embarcan. ¿Quién es el responsable de mandar la mercancía? Pues evidentemente es Henry Boker, que es el representante de Alemania, de Alemania, en Alemania, y él es el que se encarga de hacer el envío, ¿no? Entonces todo esto es muy conveniente porque siempre hay un seguimiento muy cercano, ¿no? De toda esta mercancía. Bueno, que además se podía haber perdido, pero son 384 cajas, ¿no? Con hierro, que evidentemente pues son de un gran tamaño, ¿no? Estas cajas. Una vez que la mercancía llegó al puerto de Amberes, como les digo, se mandó a México en la compañía Augusto Bulke, que era una compañía transatlántica que hacía el recorrido transatlántico, ¿no? La línea Hamburgo-América. Y en el vapor Teutonia trajo las cajas del puerto de Tampico, llegan al puerto de Tampico y de Tampico recorren por la vía férrea, por tren, hasta llegar a la Ciudad de México, ¿no? A la estación de Buenavista. Y pues de Buenavista, en realidad, a donde está el puerto de Liverpool ahora, pues ya era un tramo muy, muy corto. Bueno, el resultado final, pues era este gran almacén, que como vemos, bueno, a mí me parece muy hermoso el edificio, que es una pena que lo hayamos perdido, pero bueno, así pasa. Y no hay un dato exacto del tiempo de construcción, pero como ya les decía, las estructuras metálicas pues economizan tiempo y de edificación, mano de obra. Y yo calculo por otras referencias, quizás de otros edificios un poco más grandes que este, pero estos casos dicen que se tardaron 8 meses, alrededor de 8 meses en construir el edificio. Entonces, pensemos que este edificio estaba construido pues alrededor de ese tiempo, ¿no? Lo que es interesante es que el primer envío de la estructura metálica permite empezar a construir el edificio y, bueno, si tenían 2 meses de desfase más o menos, pues alcanzaron muy bien a llegar todas las piezas para construir el resto del edificio, ¿no? Y estar en un tiempo, pues, a tiempo, ¿no? En realidad no se quejan. Ebrard no se queja de los tiempos de construcción, ni mucho menos, ¿no? Ni tampoco la Casa Boker está reportando
contratiempo en construcción, entonces pienso que podría haber sido en un lapso de 8 meses, ¿no? La construcción de este edificio. Este es otro testimonio, ¿no? De cómo se está percibiendo el edificio y aquí, bueno, pues una nota, ¿no? De consumo. Al inicio de la conferencia, les hablé de un material bibliográfico que se encuentra aquí y que se localiza en esta biblioteca, y es la obra de François Trentini, La Prosperidad de México. Y en esta publicación podemos conocer el interior de la tienda, ¿no? Como ya les había dicho al principio de mi presentación. Será yo creo, ¿no? Que de los pocos testimonios que podamos encontrar sobre el interior de los edificios, ¿no? Y específicamente de las tiendas departamentales, ¿no? Y pues, ¿qué nos interesa ver? Evidentemente, como ya les había comentado al principio, bueno, son artículos de lujo, pero también hay para todos los bolsillos, ¿no? Eso también es interesante, no solo artículos de lujo y maquinaria, sino también pues hay artículos que la gente puede adquirir. Pero a mí lo que me interesa evidentemente es observar el edificio, ¿no? El interior del edificio. Aquí podemos ver pues estas columnas, ¿no? Las columnas de hierro que no se recubrieron, ¿no? Se dejaron aparentes. En esta parte podemos observar, no es muy claro, pero podemos tener una idea de cómo fue el resultado final de la construcción y la fundición de estas escaleras, ¿no? Aquí podemos ver el, el tragaluz y los documentos hablan que los cristales también se trajeron de Alemania. Entonces, quizás eran vidrios de colores, eso sí no lo puedo asegurar, pero podría haber sido un tragaluz así, ¿no? Entonces, bueno, vemos que es una tienda espaciosa, con otra disposición, ¿no? Ya hay circulación para los visitantes, para los clientes, una comodidad. Ahora, bueno, que estamos en la época, pues, de series, hay muchas series que hablan sobre el siglo XIX, principios de XX, de las tiendas departamentales, y creo que esto nos puede hacer una idea, ¿no? Del espíritu de la época. Ahora bien, pues como sabemos, este edificio ya no existe, ¿no? Fue demolido por las obras de apertura de la calle de 20 de noviembre. Aquí lo podemos ver al fondo. ¿Cuál es el único edificio que estorba para poder ver la catedral? Pues el Puerto de Libertad, ¿no? Estas obras iniciaron en 1936, aunque el proyecto, bueno, sí se alcanza a distinguir, Sí, ¿no? sí, Esto sí se alcanza a distinguir bien. Sí. Esas son las obras de apertura. Esta es la calle de Ocampo y bueno, pues obras, ¿no? Las obras de apertura. Este proyecto se planteó hacia 1933 para la conmemoración de la Revolución Mexicana. Y para poder, obviamente, llevarlo a cabo, se debía alinear las calles de la Diputación de Ocampo, ¿no? Y continuar hasta Chimalpopoca. Y aquí este es el plano. Espero que se alcance a ver. Bueno, esta es la parte, ¿no? La que se pretende alinear y abrir. Y en esta parte estará el zócalo, ¿no? Este es como el plano general de la obra. Y obviamente, pues no todos los edificios desaparecieron, es evidente, ¿no? Algunos solo se recorrieron y, bueno, para la alineación, sobre todo. Y este es lo que perdió el puerto de Liverpool. Esta línea, que espero que se distinga, es verdecita, esto fue lo que se perdió. Y esta línea blanca es lo que se conservó. Pues como podemos ver, pues sí, fue una buena pérdida, ¿no? Evidentemente, el dueño del puerto de Liverpool recibió una indemnización, pues por esta pérdida de terreno.
pero ya no había opción de salvar el nuevo edificio y también es probable que se pretendiera hacer un edificio más moderno, ¿no? Como lo conocemos actualmente. Que además, bueno, siempre, si ustedes van a la tienda, dice que tiene las primeras escaleras eléctricas. Entonces, bueno, también pues, es parte, ¿no? De esa necesidad de modernización. Entonces, bueno, esto será lo que pierda el, este, el puerto de Liverpool. Entonces, se demolieron varios edificios novohispanos, otros fueron reducidos, ¿no? Como por ejemplo el Palacio de los Condes de la Cortina o el Templo de San Bernardo, que ese caso es interesante, ¿no? De igual forma, se unieron y ampliaron algunas calles y, bueno, así quedó, así es lo que conocemos actualmente la calle de Venustiano Carranza, ¿no? Y bueno, esta es una imagen. eh, pues un testimonio, ¿no? De cómo estaba las obras cómo fueron, ¿no? Las obras de demolición de este edificio. Miren, esta es la calle de Diputación, ¿no? Pues es un callejoncito muy pequeñito, casi imperceptible, pero bueno, yo pienso que el hierro siempre se puede reutilizar, ¿no? Entonces, bueno, el hierro pudo haberse fundido de nueva cuenta, pero bueno, ya estos son los últimos testimonios, ¿no? De este edificio. Bueno, para concluir mi presentación, solo me gustaría decir que el estudio de la construcción con estructuras metálicas permite tener un panorama, ¿no? Más amplio sobre el México moderno del siglo XIX y principios del XX. Y el estudio de estas estructuras eh, fueron, bueno, proyectados, calculados y elaborados en Alemania en gran medida y enviados a México, ¿no? Y esto me permite sostener que el desarrollo constructivo de la ciudad no solo se dio de manera exclusiva en un espacio local, sino que participaron agentes e intermediarios extranjeros, pues que revelan obviamente estos vínculos de intercambio cultural con los que tuvieron México y Alemania. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Les vamos a pedir si tienen alguna pregunta, aprovechemos. Está aquí. Pues sí. Ay, gracias, buenos días. Gracias, Marce. Llegué tarde. Pero fue sonándote, ¿no? Sí. Tuve reunión en la mañana. Me perdí un poquito en este aspecto que comentabas, que también creo que es muy interesante, el hecho de que los planos estaban mal, no sé si dibujados o calculados, y se dieron cuenta en Alemania. Pero entonces, ¿quién hizo esos cálculos? El ingeniero alemán, el que estaba preocupado, es decir, ¿de quién fue responsabilidad de esos planos? Ya entiendo que se hizo la corrección, Sí. pero no se llegaron, es decir, no se llegaron a construir y a volver a fundir y volver, o sea, es decir, como que eso no acabé de entender bien en dónde estuvo esta cadena de errores que finalmente se subsanaron. Sí. Bueno, en realidad sí hay mucho tiento por parte de los alemanes y también son los documentos, ¿no? Yo especulo ciertas cosas, pero lo que está en el documento es lo que es, ¿no? Entonces, los alemanes empiezan a decir, estos planos están mal hechos, estas piezas están mal hechas. Ellos tienen ya casi un siglo de experiencia fundiendo piezas, ¿no? Empezaron con puentes, hicieron estaciones de trenes, ¿no? Y empiezan a hacer edificios. Entonces ya tienen mucha experiencia y empiezan a decir, estas piezas están mal hechas, ¿no? Mal fundidas, no corresponden. Claro, cuando empiezan a revisar los planos, evidentemente pasan, ¿no? La voz a la casa Bocker o a Henry Bocker en Alemania y ellos son los que empiezan a corregir los planos. De parte de México no existe ningún documento que yo haya encontrado hasta la fecha que hable sobre quién fue el responsable de proyectar el edificio. El único plano que existe es el de Rafael Goyeneche con la firma
Y bueno, ese es el único testimonio, ¿no? Que yo he encontrado. Ojalá que haya más, ¿no? Y por eso es que me parece que Katzman advierte que desde 1904 este edificio existe, porque encontró seguramente este plano de Goyeneche. Entonces, es muy probable que Goyeneche haya hecho el cálculo, haya proyectado el edificio, porque eso sí se consigna. Se enviaron desde México los planos, pero no dicen que fueron realizados por los mexicanos o por el ingeniero. Es muy ambiguo, ¿no? No sé si es esta parte también diplomática, ¿no? Y comercial. Seguro hay otras noticias, cartas, pero internas, ¿no? Que se están comunicando los Boker, ¿no? Diciendo o hablando de estos problemas, ¿no? Entonces ya no tratan de ser tan inquisitivos, ¿no? Pero dicen, hubo un error y ese error se tiene que corregir y lo corrigen, ¿no? Entonces, las piezas, una parte, ¿no? Evidentemente no está hecho todo la fundición de las piezas. Hicieron una parte, se dan cuenta, empiezan a calcular, no, pues sí, evidentemente está mal, y entonces empiezan a fundir otra vez las piezas conforme a los cálculos que hace ya Schweitzer, ¿no? Entonces, pues los alemanes un poco corrigen, ¿no? Todo el diseño, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una corresponsabilidad, ¿no? Pero en realidad los alemanes fueron los que corrigieron ya toda la producción, todo el edificio, y vuelven a mandar planos, ¿no? Porque evidentemente, pues los que estaban ahí ya no funcionaron, ¿no? Entonces vuelven a enviar todo, todo. Ay, gracias. Sí, sí. ¿Una otra pregunta? Sí, adelante. Hola, Hola, ¿qué muy tal? interesante proceso. Gracias. Fuerte. Una duda que yo creo que, ¿por qué no de concreto y por qué de metal? ¿Será por el boom de la temporada del contexto? ¿Por qué este cajón se hizo de metal y no de concreto? ¿No era más costoso todo el traslado, todo ese tipo de cosas? No. Qué buena pregunta me estás haciendo. Eh, Recordemos, hay un aspecto importante. La fundidora Monterrey, que es la primera fundidora de México, inicia sus trabajos en 1900, ¿no? Em, y evidentemente sí se piden presupuestos, ¿no? A la fundidora de Monterrey. Es más barato pedirlo a Alemania, transportar toda la carga y construirlo en México, que mandarlos a construir en Monterrey, que comprarlo en México, ¿no? También por eso, pues todos los edificios, bueno, muchos edificios, no voy a decir todos, pero muchos edificios de estructuras metálicas se compran en Europa, aún en Europa. En Estados Unidos la carga es más barata, pero ahí se transporta, bueno, una parte dependiendo, ¿no? Pero una parte por el mar, obviamente llegan todos a Tampico y se embarcan, ¿no? Por tren. Digamos, la distancia es más corta en Estados Unidos, pero aún con la distancia que tenemos con Europa, las cargas eran más baratas. Bueno, los edificios. Ahora, recordemos que la estructura metálica es más ligera, ¿no? Entonces, esto es muy conveniente para la Ciudad de México, ¿no? Es más ligero, eh, eh, son edificios mucho más livianos, que no tienen un peso mayor y que además, pues, los costos de construcción. Obviamente, sí, los de las estructuras metálicas son más bajos, ¿no? Y además, pues, por la mano de obra, se construyen en menos tiempo y la mano de obra es menor, ¿no? No que se utilicen menos trabajadores, sino que se utilizan menos tiempo. Entonces, es menor la mano de obra y los costos bajan. Entonces, en 8 meses, tú tienes un gran edificio construido. 8 o 10 meses, pensemos, ¿no? Un año, pero un año es muchísimo. O sea, es muy pronto para construir un edificio de esas magnitudes. Ahora, también consideremos que
en su mayoría son grandes naves, ¿no? O sea, tienen grandes espacios, o sea, no tienen que Sí, tener sí. muros, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque las tiendas departamentales pues tienen sus exhibidores, porque lo que necesitan es que haya una, sí, como área, ¿no? De recorrido y demás. Entonces, creo que eso es muy interesante, ¿no? Entonces, es por eso que y porque además pues el hierro da otra vista. El concreto pues siempre va a ser más oscuro, ¿no? Tendrás ventanas, tendrás vanos, pero estas posibilidades de tener grandes ventanales, grandes tragaluces, los vidrios de colores, ¿no? Que pensaba, y que bueno, tenemos todavía un gran ejemplo, ¿no? En el Gran Hotel de México, que aún está en pie. ¿Qué es lo que produce? Pues una dramatización del ambiente, ¿no? En realidad. Y obviamente, pues es el espíritu de la época, ¿no? Es lo moderno. Y es que México está incursionando en la modernidad, ¿no? Por eso tenemos estos grandes, grandes almacenes, ¿no? Tiendas departamentales también. Ujú. Sí. ¿Alguna, alguna otra pregunta, comentarios? Aprovechemos a Marcela. Bueno, aprovechando que nadie se anima, a mí sobre todo lo que quisiera destacar es que siempre tenemos como esta idea de que con Porfirio Díaz todo se afrancesó, ¿no? Que todo era una relación Francia-México y que todo, absolutamente hasta las construcciones eran tipo francesa y tal, ¿no? Y a lo mejor en algunos elementos y demás sí, pero con esto también, con estas investigaciones que ha hecho Marcela, no solo el trabajo que hoy nos presenta, también es importante destacar que no es solo Francia, que hay otros lugares de Europa y sobre todo hay un gran vínculo con Alemania, que a lo mejor es un aspecto que no se ha trabajado tanto. No sé si nos quieras comentar, porque yo creo que sí es importante destacarlo. Sí, bueno, justamente esta investigación surge por esta necesidad, ¿no? Como de ampliar líneas explicativas, porque a mí no me quedaba claro justamente esta explicación, ¿no? De que todo era francés, pero yo decía, pero ¿cómo? Y hablan, por ejemplo, de la disposición urbana, ¿no? Y en realidad la disposición urbana es diferente, ¿no? La escuela francesa cómo se disponen las calles en México, ¿no? Entonces, no me quedaba muy claro, no estaba muy convencida, no es que no me quedara claro, no estaba convencida. Y bueno, por cuestiones y azares de la vida, empiezo a estudiar estas estructuras metálicas que también, bueno, por casualidad, me doy cuenta que Emilio Donde también las está usando. Entonces, no es un hecho casual, ya van ¿no? Varios arquitectos que están hablando sobre Europa, sobre Estados Unidos, y Estados Unidos también lo tenemos, creo que muy olvidado, ¿no? Sobre estas estructuras metálicas. Los Milliken Brothers o sea, traen estructuras a México importantes, ¿no? Entonces, creo que ese es otro aspecto que más adelante, bueno, se puede empezar a desarrollar. Pero efectivamente, creo que si bien es cierto, y no dudo, hay una comunicación europea, hay una influencia europea, pero creo que más bien es una influencia de México pues más global. Yo lo llamaría así, está inmerso en una situación global, ¿no? Entonces México está abrevando de estas movimientos artísticos también, ¿no? Que son universales, ¿no? Alemania tiene el Jugendstil, pero que es bueno, lo que conocemos como Art Nouveau, ¿no? Entonces, pues a mí me parece que es más bien eso, ¿no? Y los alemanes, que ellos son los que están construyendo los edificios, pues están completamente reproduciendo, ¿no? Todos estos estilos arquitectónicos, ¿no? Entonces, yo creo que yo lo llamaría más influencia global, ¿no? Más que afrancesamiento, que yo ya estoy súper peleada con ese término, entonces
ya no lo quiero mencionar, pero, y también porque es que es muy, bueno, es notorio. Sí, hay estudios, ¿no? Que yo eso no lo he hecho, pero hay estudios que han hecho la relación, ¿no? De las estructuras metálicas que se compraron en Francia y las que se compraron en otros sitios, no solo Alemania, ¿no? Estados Unidos, hay de Gran Bretaña también, son menores. Entonces, a mí me parece que ese afrancesamiento, sí, a lo mejor Porfirio Díaz pues, le gustaba lo francés, pero pues arquitectónicamente no solo es lo francés, ¿no? Y se han encontrado esas, pues, en los edificios, los estilos alemanes. Pues es que más bien son Art Nouveau, ¿no? Entonces están insertos en ese estilo, en el Art Nouveau. Sí, sí se refleja el Art Nouveau. Ajá. Y sí son, a ver, no parecidos, pero sí es lo que está pasando en Alemania, ¿no? Y todavía se conservan muchos edificios allá. Y lo que podemos ver aquí sí son muy parecidos. Bueno, por ejemplo, este de Liverpool, bueno, ya no está, pero tenemos nuestros testimonios, ¿no? Entonces sí podemos encontrar muchas acercamientos, digamos. Sí, ujú, sí. Entonces, bueno, decías, ¿no? Que muy probablemente se pudieron haber reciclado las estructuras. En el edificio actual no hay evidencia, ¿verdad? Digo, algo que está ya como No. lleno de mamparas y cosas, pero tú has hecho ese estudio de si hay algo en el nuevo edificio que pudiera venir de esta sección que se desapareció. Pues yo creo que se tendría que estudiar el nuevo edificio, ¿no? Los documentos del nuevo edificio. Em, pero yo no sé, yo no he encontrado lo que pienso que pudo haber sido, pero eso es mera especulación, pues es esta fundición, ¿no? Reutilizar el material que se utiliza, ¿no? Digo que se está desechando, pero pues es hierro y el hierro se funde y se vuelve a usar. Entonces, ¿para qué dejar toneladas de hierro? ¿No? ¿Qué voy a hacer con este hierro así? Entonces, no sé, pienso que se pudo haber utilizado. Lo que creo es que se tiene que estudiar el nuevo edificio, ¿no? Pero, pues, como observación, no es completamente diferente, ¿no? Completamente. Y creo que hasta más acercado al Palacio de Hierro, ¿no? Sí, de hecho. ¿No? Entonces, fue así como el espejeo, pues, no sé. Sí, no. Aunque por las características de esas estructuras sí se pudo haber desmontado y vuelto a montar en otro predio. Ah, sí, claro. Entonces, eso, Sí. ¿por qué no ocurrió? ¿Por qué seguía siendo hogar del dueño? Sí, ¿Por qué o en sea, algún sí, momento, ay, pues esto me lo llevo a donde esté? yo creo que esta necesidad de modernidad, ¿no? Esto que ya pues es un poquito viejo, ¿no? ¿No? De principios del siglo, digo que viejo, 30 años, para un edificio no es nada, ¿no? Entonces, pues esto que ya está un poquito antiguo y que tiene, no sé, ¿no? Estas características, no, ahora vamos a hacer algo diferente. Entonces, sí, evidentemente, y eso pasó, ¿no? Ya hay estudios, ¿no? Hablan de este traslado de edificios completos, ¿no? Sí, es una pena, pero Sí, la verdad. sí. Si pudiéramos hacer esos como viajes, ¿no? En el tiempo de... No, va a ser muy apreciado, ¿no? Entonces, sí, exacto. Ay, muy interesante, de verdad, pues muy padre. Sí, muchas gracias por compartir. Sí, no, muchas gracias por acompañarme. Gracias por estar aquí. No sé si tengan otras preguntas. No, sí, Adelante. Tradicionalmente se cree que la Academia de San Carlos siguió un modelo francés, ¿no? Entonces, por antonomasia tendría que ser una institución francesa. sí, Pero su sí. cúpula, digo, la estructura metálica es norteamericana, ¿no? En ese sentido, ¿en qué proporción tú has visto que el gobierno y los particulares compraban estructuras metálicas a Francia o a otros países? Bueno, fue muy, sí, o sea, lo que se compra a Francia no se equipara con lo que se compró a, digamos, Europa, ¿no? Bueno, Europa quitando a Francia.
otros países, ¿no? Alemania y Estados Unidos se compra la mayor parte. Pero qué bueno que tocas el tema de la Academia de San Carlos y muy ligado al afrancesamiento, ¿no? ¿Quién está trayendo la técnica? ¿Quiénes comparten el conocimiento? Son los arquitectos que no solo están estudiando en Europa, en Estados Unidos, pero en Europa me refiero a Bélgica, Alemania, España, Italia. Entonces, todo ese conocimiento muchos se quedan o muchos regresan y tenemos nombres, ¿no? Entonces, ese es el conocimiento que se está compartiendo en México. Pero sí, evidentemente, no, la proporción, no te puedo decir un número exacto, pero la proporción de lo que se está comprando a Francia y a Alemania y Estados Unidos no es comparable, ¿no? Y de ahí también es que creo que ha venido esta falsa idea de que toda estructura de metal es de Francia, porque es la Torre Eiffel y porque Gustave Eiffel la construyó. Pues la verdad es que no es cierto, ¿no? O sea, creo que en este tema hay varios mitos que sí podemos ir corrigiendo, ¿no? Sobre estas construcciones metálicas. No todo lo que se construye es de Gustave Eiffel, ¿no? En metal, ¿no? Y no, pues hay muchos nombres, ¿no? Pero el principal productor, por ejemplo, de Estados Unidos, sí son los Milliken Brothers, y ellos son los que diseñan, porque tienen su gran taller, ¿no? Hay catálogos muy bonitos donde hablan sobre todo las construcciones que hicieron en varias décadas, ¿no? Entonces hay un registro, eso es muy interesante. Quien quiera estudiar el tema, bueno, esa es una fuente, ¿no? Por sí misma para estudiar las estructuras metálicas. Antes de que se exportaban mucho los elementos metálicos de diversas partes del planeta. En cuanto a diferentes usos, yo me acordaba ahorita, por ejemplo, Río Blanco, fábrica textil, Sí. otra de Orizaba, que casi se trajeron completas, ¿no? Y así ha de haber muchos casos. Pero cuando el país, México, empieza a integrarse en esta tendencia de aportar con elementos metálicos a las construcciones. Ajá, gracias por la pregunta, es muy interesante y es justamente a partir del gobierno de Porfirio Díaz. Hay varios factores, ¿no? La modernidad, ¿no? A la que México se está incorporando. Y yo hablo solo de la Ciudad de México, pero usted tiene razón. Hay muchas fábricas que son completamente con estructuras metálicas. ¿Y por qué? Porque el gobierno de Porfirio Díaz está impulsando la industria. Entonces, hay una compañía que se forma y entonces empieza a pedir al gobierno exenciones, ¿no? De impuestos. Y entonces dice, oye, voy a hacer esta compañía, perfecto. Voy a comerciar tal mercancía, no sé, lo que quieran. Hilados. Ok, entonces no vas a pagar impuestos y tus ventas, tus compradores o quien te compre a ti tampoco va a pagar impuestos. Perfecto. Voy a construir un edificio. Perfecto. No hay impuestos aduanales. Entonces las aduanas son abiertas. Por eso también es el costo baja también, porque no hay impuestos aduanales, ¿no? Entonces, este gran impulso es lo que permite que se estén comprando, ¿no? Estructuras. Cuando no está la fundidora Monterrey, como les comentaba al inicio, que es en 1900 cuando empieza a funcionar la fundidora Monterrey, antes, desde 1887 ya están empezando a haber edificios con estructuras metálicas aquí. Entonces es en las últimas décadas del 19, justamente con el porfiriato, ¿no? Que es cuando hay un auge económico. También es por eso, ¿no? Que está habiendo un crecimiento económico, porque hay mucho impulso a la industria y al comercio. Por eso. Uh-huh. Gracias. Yo podría seguir, pero no, adelante. ¿En qué momento se hace competitiva la fundidora Monterrey? O sea, es decir, ¿en qué momento dejamos de importar para ya hacerlo aquí? Bueno, ese es otro estudio.
Pero, Todavía no sé. sí, todavía no llego ahí. Pero, no, y bueno, hay gente especializada, ¿no? Pero, Ya me entró a mí. sí, no, pues es interesante. Pues en toda la industria, ¿no? En el norte, ¿no? Supongo que es ahí cuando se empieza a dar un impulso, ¿no? A esta industria. Ahora, México siempre había fundido piezas, digamos, pequeñas, ¿no? Eso nunca deja de haber, pero esta gran producción de hierro, ya estamos en otro nivel, ¿no? Sí. Bueno, y entonces, digamos, se importan estas piezas y demás, pero de esa zona también podemos pensar que hay migración de constructores, de trabajadores mineros, o sea, que hay una migración Alemania-México para asentarse y hacer este. Sí, claro. Bueno, en mi presentación decía, ¿no? A partir de 1821, cuando finaliza la Guerra de Independencia, se firman tratados para que México pueda recibir alemanes. No estoy segura, la verdad, si los Boker llegaron en esa oleada, digamos, de migración. Pero, bueno, primero, bueno, ellos se establecen, ¿no? Y ellos, pues, tienen su representante en México, ¿no? Es un representante comercial en México, Roberto Bocker. Ahora, evidentemente, y tienes toda la razón, los constructores. ¿Quién construye los edificios alemanes? Los alemanes, ¿no? Que es Hugo Donner y Luis Backmeister. Son los que están construyendo los edificios alemanes. ¿Por qué? Por el idioma, ¿no? Simplemente porque ellos pueden tener diálogo ¿no? con los trabajadores en México, tienen su despacho de construcción, ¿no? Ellos son muy famosos y tienen diálogo con los alemanes, no solo con los representantes comerciales, digamos, los Boker, sino también con los constructores alemanes, con los fundidores más bien alemanes, ¿no? Entonces, sí, evidentemente hay todo un terreno fértil, ¿no? En México que propicia, ¿no? Esta compra de edificios y que se construyan. Obviamente, o sea, los alemanes mandan los planos constructivos, ¿no? Las piezas, y es un rompecabezas, evidentemente. Son tantas piezas de las vigas, ¿no? Tantas remaches, tantos. Y entonces en México, bueno, obviamente se empieza a recrear ese rompecabezas, ¿no? Entonces, pero es un diálogo común, ¿no? Los planos constructivos es un diálogo común, no necesita traducción. Y eso es quizás una de las maravillas, ¿no? Es el diálogo, pues, no sé, sí, universal, ¿no? Ahí no hay traducción, sí, obviamente los contratos se traducen, eh, no sé, instrucciones, cosas así. Pero los planos son los planos, ¿no? Son los únicos que se dibujan porque se entienden, ¿no? Se comprenden por los constructores en México. No todos los constructores fueron los alemanes, pero creo que eso es una barrera. O sea, la barrera del idioma sí se traspasa y es más fácil, evidentemente, con estos constructores alemanes, ¿no? Entonces, bueno, otra pista es seguirle a Donna y Backmaster la pista, esa es otro tema de otra investigación. Límites a que se aprovechemos. Y se conservan en Alemania, o sea, creo que eso es importante que tú, cuando insistes qué archivos en el extranjero has consultado, porque es un gran esfuerzo. Uno, ¿no? Que además están en otro idioma, y bueno, pero es un punto. Y bueno, mi pregunta más bien era si se conservan en Alemania dibujos del despiece, de las piezas, o cómo eran, no sé. ¿Sí? ¿No se ve? Sí, pues sí, son los planos constructivos. Curiosamente, bueno, pues empiezo por los archivos. Yo como consulté, me interesaba esta parte, la parte de Renania, consulté, pues obviamente los archivos en Colonia y en Dortmund y en Düsseldorf. Entonces, ¿qué es lo que se encuentra ahí? Bueno, dependiendo del edificio, pero hay que considerar varias situaciones. Alemania pasó por una guerra muy complicada que destruyó las principales ciudades, no las ciudades chiquitas, ¿no? Eso también hay que considerarlo. Entonces, gran parte de su
de su acervo documental se perdió. Entonces, eso es una lástima. Lo que se conserva ya es muy poco. Y bueno, yo traté pues de todo, ¿no? Por ejemplo, sí visité el archivo del grupo HOP, que es igual un grupo alemán de acero muy importante, que sigue hasta el día de hoy. La Gute Hoffnungshütte ya desapareció, pero el grupo Krupp está en funciones, ¿no? Todavía, bueno, cambió un poco obviamente, ¿no? Su línea, pero aún tiene una presencia importante, y ellos tienen un acervo muy conservado y muy interesante. Pero bueno, a mí en realidad no me interesaba tanto consultar ese acervo. Entonces, bueno, lo que consulté fueron otras cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, el de Colonia, que también está bien organizado y es muy amable su consulta, pues ese archivo se cayó pues en el siglo XX. Entonces gran parte de su acervo se perdió. Lo que se conservaba, ¿no? También por la guerra, porque Colonia fue muy afectada por la guerra, pues el archivo se perdió. Entonces, tengo información, pero de otro edificio, ¿no? Entonces, pues es interesante, ¿no? Lo que se consultó, pero todo este expediente del puerto de Liverpool sí está en ese archivo de Colonia, que de hecho yo llegué, oiga, ¿tiene algo de México? Y me dijeron, bueno, tengo esta foto, y yo, bueno, sí me sirve, muchas gracias. Y me dijeron, pero tengo este expediente. Entonces era un expediente, y bueno, yo casi me da el infarto. Me dice, pero no es un edificio que conozcamos, no sabemos qué es. Yo, no se preocupe, yo sí sé, pero después les digo, ¿no? Entonces, bueno, fue un proceso también de traducción, ¿no? Porque pues los documentos están en alemán, y debo confesarles que no sé alemán, entonces tengo que hacer un esfuerzo un poco mayor ¿no? Para traducir eso, ¿no? Fue un ejercicio muy rico porque, bueno, pues la información era invaluable, ¿no? Porque además tampoco ese edificio se conoce, como que no era tan, o sea, no se sabía tanto, ¿no? Ya yendo a los acervos, ¿no? Aquí en México, que aquí sí se conserva el plano, ¿no? El plano que les mostré de Goyeneche, que está firmado, está en el archivo de la Ciudad de México. ¿Y qué otro acervo tiene información? No, solo el el de la Ciudad de México tiene información sobre este edificio. Entonces, en realidad, pues era un poco, pues seguirle la pista, ¿no? Así como muy a cuentagotas. Y el MAF, el Museo Archivo Fotografía, tiene imágenes interesantes. La más bonita es, pues, de Miguel Ángel, que siempre me ha permitido utilizar esta imagen, pero es de las poquísimas que existen, ¿no, Miguel Ángel? O sea, no hay más registro. Entonces, es un edificio que se fue difuminando, ¿no? Entre los acervos, entre, pues, las pérdidas en Alemania. Entonces se fue difuminando, y quizás, no sé si lo más triste es que ni su propio almacén sabe que existe, ¿no? Entonces, la historia del puerto de Liverpool ahora inicia con este edificio, y ustedes veanlo en su página, ¿no? Este es el primer edificio, el gran almacén, pero tienen una tradición riquísima. Pásale en tu investigación. Yo no Sí, sé. sí, pues eso podría ser, pero somos, creo que, malos convertientes, los historiadores, ¿no? Es que ese es el problema, no sabemos La vender. siguiente fecha de aniversario, Sí. que termina en 5 en 0, y ya entra. Sí, eso podría ser una buena. ¿Cuántos años duró el edificio? Pues muy pocos, porque se construye en 1905, ¿no? O 6, llega en 5, y pues se construye en ese año, pues de 1906, y se demuele en 1936, o sea, Cuando 30 30 años.
no Por es eso nada. está en convenable. Sí, 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 es muy triste. Pero pues si el Liverpool tiene un archivo, quizás podría ser interesante. Ay, sí, eso sería muy bueno. Sí, bueno. Sí, Quiero aprovechar la intervención de la doctora Gabriela en felicitarte, ¿verdad? Ah, gracias. Es un trabajo muy exhaustivo. Lo que mencionas ahorita de la situación que por las áreas del destino se van llevando, van uniendo eslabones, de que dicen tenemos información, pero ese esfuerzo de la traducción, el ir buscando uno por uno para hilar los eslabones es muy complicado. Yo no soy investigador de tiempo completo, pero lo que he hecho sí luego dice uno, wow, estos resultados como el de tu exponencia, pues me da mucho gusto y que lo puedas compartir, que se pueda publicar. Y ya que comentaron sobre una publicación del libro El puerto de Liverpool, será idóneo para concretar esta investigación tuya. Ya lo está, el Palacio de Hierro, la doctora Patricia, me parece, que también es historiadora del arte. También tuve la oportunidad de platicar con ella, de interactuar por lo de mi tesis, y quiero robarle un poquito el espacio a la doctora, mencionar, si me lo permiten, que derivado de la relación de su tema del acero en la construcción del puerto de Liverpool y viendo otros artículos que ya ha investigado, le agradezco públicamente el que haya aceptado ser mi sinodal para titular en la Universidad de Restauración de Monumentos, que está pronto, monumentos históricos por el posgrado de la UNAM. Entonces, públicamente le quiero agradecer su detalle y que me pueda apoyar en ese tema. Entonces, te felicito por este gran trabajo y ojalá pueda completarse con una publicación. Claro, el apoyo para llegar a platicar con los actores dueños de Liverpool y con el apoyo de la dependencia sería un gran honor. Sí, muchas gracias, Miguel Ángeles. No, al contrario, tu trabajo también creo que No quiero robarte es tu exponencia y muchas felicidades. no, pero sí quiero mencionar que es sobre la apertura de la calle de 20 de noviembre, que ese trabajo también había una necesidad, ¿no? Entonces, tu trabajo también lo esperaremos así con ansia, porque creo que sí es muy interesante, ¿no? Ese tema. No voy a adelantar nada, pero el tema es muy interesante. Sí. Gracias por y muchas felicidades. Ay, muchas por gracias. este- no. Sí. no, pues sí, claro, por supuesto que le agradecemos mucho a Marcela que haya Gracias compartido. por el espacio. Sí hay artículos de Marcela, en particular el que salió en el boletín. ¿Te acuerdas qué número de boletín es? Me parece que es el 39. 39. Bueno, ahorita lo checamos y les decimos bien, porque sí nos da un adelanto de este tema, pero bueno, obviamente ya con todas estas nuevas investigaciones y demás, que ha hecho varias instancias de investigación por parte, digamos, personales de ella, cubriéndose los gastos, digamos, pero también aprovechando esa posibilidad que el instituto brinda de hacer esas estancias de Sí, investigación. Entonces, bueno, yo creo que sí es importante mencionarlo, les haremos llegar, si quieren, después lo comentamos, lo publicamos por correo electrónico, qué número es, y si lo necesitan en físico y lo tenemos, con mucho gusto se los podemos obsequiar, ¿no? Ahorita vemos cuál es. Y bueno, pues ya nada más me queda agradecerles ampliamente la presencia esta mañana, agradecerle por supuesto a Marcela que haya estado aquí, darle un fuerte aplauso y sí destacar pues esa generosidad también como investigadores, porque a veces nos cuesta un poco de trabajo pensar que las investigaciones son solo nuestras y no las soltamos. Y yo creo que aquí es una manera de pues dar un amplio espectro de lo que se está también haciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues adelante si quieren llevarse un boletín de los que están afuera y ahorita vemos cuál es para bajar en donde está el artículo. Muchas gracias a todos.
Exacto. Sí. Muchas gracias por su asistencia. No, mucho.